Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Muy bienvenidas a una sesión más de formación. Mi nombre es Juan Carlos Moreno del Instituto de Formación Vaya en el Mundo. El día de hoy quería compartir con ustedes un tema muy interesante que le he titulado ¿Qué tanto poder tiene el diablo? Escucho muchas veces en diferentes sesiones de formación a las cuales asisto, me invitan a conducir alguna charla y a veces le tendemos a atribuir bastantes cosas al diablo, que si te duele la cabeza, que si te sientes mal, que si te despidieron. Así que vamos a hablar un poco sobre eso el día de hoy y ver si esta es una actitud cristiana o no. Así que quédate con nosotros que ya regresamos. Hola, ¿qué tal una vez más? Muchísimas gracias por acompañarme en una sesión más de formación. Les saluda a su hermano en Cristo, Juan Carlos Moreno. Y el día de hoy, como les comentaba hace un momento, vamos a hablar un poco de qué poder tiene el diablo sobre nosotros, sobre nuestras vidas, qué se puede hacer, cuál es la perspectiva cristiana sobre este tema, el cristiano ante el maligno. Muy bien, primero que nada, como cristianos, ¿qué podemos hacer? Pues hay que evitar el infravalorar el poder del demonio. ¿Qué quiere decir eso? De darle un lugar mayor al que tiene, de atribuirle mayor poder. Que nos quede algo bien claro el día de hoy, hermanos y hermanas. No hay comparación. El demonio no es igual que Dios. Nos dice la Escritura en el Salmo 113. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios que está sentado en las alturas? Nadie más es como Dios. ¿Quién es como el Señor? Nadie más, hermano y hermana. El demonio, Satanás, como le quieras llamar, es una criatura más. Es una parte de la creación. Sí, ángel poderoso, ángel más bello, como su nombre original, Luzbel, nos dice. Pero al final, siempre una criatura. No se le puede equivaler su poder, su estado, con el de Dios. Dios solamente hay uno, no son dos dioses. Nos dice el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 1, que el demonio, la serpiente, usando ese término, esa imagen, era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Así que eso mismo nos dice ahí, que el diablo era una criatura más de Dios. No se trata de una fuerza opuesta, no se trata de que haya un Dios bueno, de un Dios malo. De hecho, eso se trata un error, eso es una herejía, como vamos a ver, la herejía del maniqueísmo, una herejía contra cual luchó San Agustín. Y los que ven mis videos, los que están al pendiente, puedes encontrar, he hablado del maniqueísmo en la historia de la iglesia, en un video reciente también que hablé sobre herejías, sobre errores, sobre cisma, sobre apostasía. El maniqueísmo al cual perteneció San Agustín en su juventud y luego encontró la verdad en la iglesia católica, eran dualistas, creían en una lucha eterna entre dos principios opuestos, el bien y el mal, la luz, la oscuridad, las tinieblas. Y para mucha gente, pues veían esto como un Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Un Dios castigador, un Dios que estaba enojado con la humanidad, que quería aniquilarla, y un Dios bueno, de amor, de misericordia, que es revelado por Jesús. Y de hecho hubo también herejes que querían, de hecho, deshacerse de partes de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, porque ellos veían cómo se referían más bien a un Dios del mal. Pero no, la iglesia siempre ha insistido, ¿verdad? Una propia valoración de los escritos y de ver las escrituras en su totalidad y de conservar siempre la unidad de la iglesia. Entonces, hagamos a un lado estos errores del pasado como el maniqueísmo. Hay un solo Dios, escucha a Israel, nos dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 6. El Señor es tu Dios, el Señor es uno, un solo Dios. No hay uno en el Antiguo y otro en el Nuevo, no, es el mismo Dios.
Así que hagamos ya a un lado esos errores con los cuales a veces nos encontramos. Su poder. Satanás ha sido vencido definitivamente por el Señor con su muerte y su resurrección. No hay nada que se pueda comparar con el poder de Dios. Sí que tiene poder esta criatura, el diablo, pero siempre es limitado por el poder de Dios y por la voluntad de Dios. No actúa por su propia voluntad. Si llegara a actuar, es hasta donde llega a permitirle nuestro Señor Dios. Y de hecho, si nos ponemos a ver, me encontré esta cita tan interesante que habla muy cercanamente de lo que estamos hablando del cardenal Ratzinger. Si los hombres no colaboráramos con este adversario a muerte de los hijos de Dios, su poder se reduciría a nada. Porque es en donde nosotros le damos entrada, le damos cabida. Cuando accedemos a la tentación, Él tiene poder para tentarnos, sí, pero la tentación no es pecado. Hay que comprender esto. La tentación la podemos resistir, y cuando la resistimos se vuelve una fuente de gracia, se vuelve un crecimiento en nuestra propia virtud. Así que siempre hay que tener en cuenta esas palabras tan sabias. Tenemos un Dios, también otro punto que tenemos que recordar, tenemos un Dios que siempre está buscando la comunión con nosotros, hermano y hermana. Dios siempre ha querido estar con nosotros desde un principio que se reveló a su pueblo en el libro de Génesis, con ese pasaje de la zarza que ardía y no se consumía, que nos da su nombre inicialmente y progresivamente a través de los tiempos. Este Dios es un Dios que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, saca a su pueblo, lo libera de la esclavitud de Egipto. Y una de las primeras cosas que hace, como podemos ver en la pantalla, en ese pasaje del Éxodo, esa voluntad se expresa: hazme un santuario para que yo habite en medio de ellos, le dice a Moisés, mostrando el deseo de Dios que tiene de vivir siempre en comunión con nosotros. Dios quiere siempre que nosotros vivamos unidos a Él. Y esto obviamente lo trae también Jesús. Esta promesa ya hacia el final del Evangelio, antes de ascender al Padre: he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Ahí está la promesa infalible de nuestro Señor Jesucristo, que como Dios no nos puede fallar, y Él va a estar con nosotros sin importar las pruebas, sin importar el acecho del enemigo, sin importar nuestro propio pecado. Solo tenemos que arrepentirnos, solo tenemos que decirle sí y regresar a su presencia por el sacramento de la confesión. Alguien que no se ha bautizado, obviamente, primero bautizándole, recibiendo el don del Espíritu Santo. Así que aquí están algunos de los argumentos iniciales, ¿no? De cómo no debemos de atribuirle más poder al diablo de el que ya tiene. Ahora, por el otro lado, no podemos malentender y decir, bueno, es que ya hay unos que dicen el día de hoy que el diablo ni siquiera existe. No. Tampoco debemos de caer en el error opuesto. Un poeta francés, Charles Baudelaire, decía en el siglo XIX, el mejor truco que el diablo inventó fue convencer al mundo de que no existía. Entonces, para esos que piensan de esa manera, pues es un truco del diablo. De hecho, ahí en la pantalla les he puesto la foto. Recientemente, tristes noticias. Padre Arturo Sosa, que es el superior de los jesuitas, que recientemente dio unas declaraciones de que eso del diablo era algo simbólico, que debía entenderse de esa manera, cuando la Iglesia siempre ha sido firme en su enseñanza sobre la existencia de Satanás. Y Jesús mismo habla bastante en los evangelios. Entonces, no podemos despreciar su influencia y exponernos imprudentemente
a su acción. Entonces, un aproximamiento balanceado, el no creer que es igual que Dios, igual de poderoso, o que domina completamente nuestras vidas, no. Por un lado, ese es un extremo. Y el otro extremo, lo que tenemos aquí en la pantalla, es el de pensar que no existe, el de negar, como ya lo llegan a hacer hoy personas. Ese es el otro extremo. Recordando que si Satanás actúa en el mundo, es porque Dios lo está permitiendo. Dios en su divina providencia para traer de ahí un bien mayor. Entonces, ¿cuál debe de ser la actitud cristiana sobre la influencia, sobre el poder del diablo? Bueno, nuestra vida cristiana debe de estar asentada, fundamentada en el corazón de la Pascua, con su misterio más profundo, que es la resurrección de Cristo en su triunfo pascual. Y esa ha sido siempre la fe de la iglesia, atestiguado por ahí con el evangelista Lucas, capítulo 24. Verdaderamente el Señor ha resucitado. Así que esa es la actitud cristiana que nosotros vamos a proponer, de que vivamos centrados, viviendo esta victoria de Jesús en el misterio pascual. Y nosotros los cristianos tenemos la victoria. Si bien la actuación de Satanás causa daño, no lo hemos negado, sí existe, sí llega a influenciar, pero nunca llega a frustrar, nunca llega a anular los planes de Dios. El reino de Dios se establecerá, no tengamos duda de eso. El diablo nunca va a poder frustrar el plan divino, aunque trate de ponerle zancadilla, aunque trate de hacer mil cosas. El reino de Dios, que vino Jesús ya a inaugurarlo, va a progresar, va a caminar, aunque no parezca así, pero definitivamente se establecerá. Para nosotros, ese llanto, ese gemido que nosotros tenemos es que somos un pueblo pascual, y nuestro canto, nuestra aclamación es aleluya, que nos dejó San Juan Pablo II. Un pueblo pascual, una vez más, centrados en el misterio de la Pascua, con nuestro canto alegre, reconociendo la victoria del Señor. Aleluya. Esa alegría que nos mandó Dios a tener, expresada también por el apóstol Pablo. Estén alegres en el Señor, porque nosotros tenemos ya la victoria. Tenemos la victoria en la Escritura. Podemos ver, les doy como ejemplo estos pasajes. El Evangelio de Juan, capítulo 16. El príncipe de este mundo está ya juzgado, ya es historia, ya es un hecho. En la primera carta de Juan, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Él vino a traernos la presencia de Dios, desencadenar esas cadenas que lo ataban a su antiguo amo, el diablo. Ahora somos propiedad de Cristo por el bautismo. Mis hermanos y hermanas, Cristo crucificado y resucitado, Él se ha revelado como el más fuerte. Hay una parábola por ahí que Jesús nos habla sobre el más fuerte. Él es el más fuerte, Él es el que ha vencido al llamado por el mundo hombre fuerte, al diablo, y lo ha destronado, lo ha quitado de ese lugar para ponerse Él mismo crucificado en ese momento victorioso. Ustedes recordarán ese pasaje, en ese momento tan dramático, cuando lo acusaban a Jesús, pues de una manera temeraria, descarada, de que Él expulsaba demonios en el nombre del demonio, en el nombre de Belcebú, que es jefe de los demonios. Y Jesús, ¿qué les dice en aquel entonces? Todo reino que está dividido será desolado. Toda ciudad o casa que esté dividida no subsistirá. Y si Satanás arroja a Satanás, está dividido contra sí. ¿Cómo puede subsistir su reino, verdad? Y culmina: si yo arrojo a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, esto es signo, ¿qué nos dice esto? Que ha llegado a nosotros el reino de Dios. Y este pasaje lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 25 en adelante. Así que ténganlo por seguro, tenemos la victoria asegurada por parte de Cristo. Y no solo eso,
sino que participamos también en la victoria. Cristo, en efecto, ha dado a sus discípulos el poder de arrojar al demonio, como vemos aquí en estos dos pasajes. Evangelio de Mateo, capítulo 10, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlo y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Y también vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, las señales que acompañarán a estos que adoptan la fe en Cristo, a los que creen. Como dice Jesús, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas. Así que nosotros somos partícipes de esta victoria, y la manera en que nos ha dado Dios, nos ha dejado el poder de luchar y de vencer al demonio por medio del ministerio de los sacerdotes. Como podemos ver, la iglesia participa en esta victoria también por medio de la fe en Cristo, por medio de la oración, y a lo que iba, pues en casos ya particulares de posesión, pues ya por medio de un exorcismo ya propiamente. Entonces la iglesia se regocija de participar en esta victoria, una victoria que es completa, total y definitiva del enemigo. Nuestro corazón, el día de hoy, hermanos y hermanas, te lo voy a decir y que nos quede bien claro, no puede ser afectado por miedo. El corazón del cristiano está más bien fijado en Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Otra treta astuta del maligno es llamar nuestra atención para fijarnos en Él y no sobre Jesús, Salvador del mundo. Y eso, como les comentaba al principio, es algo que yo he notado que hacemos muchas veces, que le atribuimos dolencias, les atribuimos muchas cosas de lo que nos pasa en la vida al demonio. Así que no puede ser así para nosotros. Aprovechando, saludando a los hermanos y hermanas que nos están siguiendo por las diferentes redes sociales, Marigel, Ciro, Sonia, muchas gracias por acompañarme y espero también su participación. Si tienen algún testimonio, si quieren poner ahí en los mensajes, vamos a estar checando también las redes sociales. Estamos transmitiendo por varios canales de Facebook al mismo tiempo, por YouTube a la vez, por Twitter. Así que todo esto completamente en vivo. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder compartir por estos medios. Así que seguimos nosotros con el tema. La sangre de Cristo, mis hermanos y hermanas, nos cubre. Recordemos ese pasaje de Jesús en la cruz, con su costado traspasado. Cuando su sangre es derramada, eso siempre debe de recordarnos y tener la seguridad de su donación total. Él ha dado todo, ha dado su sangre, ha dado su vida por ti, por mí, por toda la humanidad, para salvarnos. Dios quiere nuestra salvación. ¿Tú crees que Dios nos va a dejar desabandonados ante un poder maligno? Claro que no. Somos sus hijos, Él nos ha hecho y por gran precio nos ha redimido. En este mismo pasaje, esa agua simboliza este gran sacramento del bautismo que nos trae la purificación, nos trae la limpieza, y ahí es donde se nos da una nueva vida en Cristo. De los sacramentos, que también está simbolizada aquí la Eucaristía, también la Eucaristía, hermanos y hermanas, es victoriosa, porque en la Eucaristía se reactualiza, se hace presente en nuestro hoy en día el sacrificio de la cruz. Por medio de la Eucaristía nos hacemos nosotros hoy, en nuestro hoy en día, esos eventos que pasaron en aquel entonces. Nosotros hoy podemos ser acreedores de esa gracia derramada en la cruz. La iglesia ve ese pasaje del costado derramado de nuestro Salvador como la fuente salvadora del agua del bautismo, de la sangre de la Eucaristía. Y a través de la Eucaristía nos hacemos acreedores de esta fuerza victoriosa de Cristo. Tenemos en la iglesia la Eucaristía, que es a la vez lo que tengo aquí, plegaria de adoración. Es como la iglesia, todos nosotros le rendimos culto de adoración al Padre. Es plegaria de alabanza, de acción de gracias. Eso es lo que significa la palabra Eucaristía en el griego original.
es plegaria también donde podemos añadir nuestras peticiones. La Eucaristía por eso es centralísima para nuestra fe, porque nosotros al participar de la Eucaristía estamos proclamando nuestra fe en Dios que nos ha dado a su Hijo, es su Hijo que se dio por nosotros. El participar de la Eucaristía en la comunión es el centrarse en Jesús para descentrarse de Satanás. Cada Eucaristía no solamente recuerda el triunfo de Jesús, la derrota definitiva de Satanás, es también de nuevo eficaz en cada celebración para nosotros los fieles que participamos en ella, y una vez más nos hacemos acreedores de esa fuerza vencedora de Cristo que sale, que emana de este sacrificio eucarístico, que se hace presente, se actualiza, se vuelve a presentar, se representa. Ese mismo sacrificio es uno solo, el sacrificio de la cruz y de la resurrección, se hace presente todo esto en la Sagrada Eucaristía. El nombre victorioso de Jesús también nos acompaña, es otra razón para nosotros hacer a un lado cualquier miedo, cualquier cuestión que tengamos de parálisis, de pensar que el demonio es más poderoso o igual de poderoso. No, el nombre de Jesús es victorioso. ¿Dónde vemos esto? Muchos pasajes, aquí te dejo un par de ejemplos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, es en el nombre de Jesús de Nazaret que Pedro y Juan sanan a ese paralítico de la puerta hermosa del templo, no en su propio nombre, sino en el nombre poderoso y sanador, dulce nombre de Jesús. Pedro y Juan aseguran que no hay otro nombre por el cual los hombres puedan salvarse que el nombre de Jesús. No hay ningún otro nombre que nos pueda salvar. No hay salvación afuera de Jesucristo. Es la fe de la Iglesia. Y este es el señorío del nombre de Jesús que la Iglesia proclama desde sus inicios. También siguiendo los diferentes pasajes que hablan sobre eso, los apóstoles, los judíos no quieren que prediquen el nombre de Jesús y ellos se niegan a obedecer esa orden. ¿Cómo van a dejar de predicar el nombre salvador de Jesús? Hechos de los Apóstoles en varios pasajes, tanto en el capítulo 4 como en el 3. Poder que tiene este nombre, invocar con fe profunda el santo nombre de Jesús, es ya una oración. El repetir constantemente el dulce nombre de Jesús. A José, el padre putativo de Jesús, se le ordena dar a ese niño que iba a nacer de María, ese niño que llevaba en sus entrañas, el nombre de Jesús, que significa en el idioma original hebreo, Dios salva, porque Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados. Por eso es tan grande ese nombre. También a María, antes de dar consentimiento para la maternidad divina, se le hace saber el nombre de su hijo, que se llamaría Jesús, nombre que resume la misión que ella concibe en su seno. Por eso ella es partícipe de la salvación del mundo. Así que el nombre de Jesús, otra razón por la cual nosotros vivimos amparados, vivimos abrazados por el amor de Dios, cosa que no podemos olvidar, y no podemos entonces dejarnos de tener ningún tipo de miedo. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, que no debemos de darle poder a Satanás. ¿Por qué? Por la fe que tenemos en el amor inmenso, en el amor infinito, inacabable del amor del Padre. El evangelio que nosotros proclamamos es la buena nueva de ese amor infinito para la humanidad, para todos los hombres, que es un mensaje liberador. Si tú te sientes oprimido por algún miedo, si te sientes cansado, si te sientes abrumado, medita en esta verdad, que Dios nos ha creado por su gran amor y nos llama a la vez a amar. Esa es la misión de todo cristiano, de todo ser humano, sea que sea la manera en que practicamos nuestra vocación, en matrimonio, soltería, trabajando, pero todos tenemos ese llamado universal al amor.
Y ten en cuenta siempre esto, tenlo presente en tu corazón, el amor infinito del Padre, que quiere que todos nos salvemos. Padre de infinita ternura, que también nos da el mayor de todos los dones, que es el Espíritu Santo. Ya después de habernos entregado, no contento con habernos entregado a su Hijo, que es el mayor regalo, pues este gesto de su generosidad también es de entregarnos el don del Espíritu Santo. También podemos mencionar que nuestra fe nos sostiene, nuestra fe en el amor del Padre. Nosotros, los que creemos en Dios, confiamos inquebrantablemente en su amor, un amor que nos acompaña, nos cuida, nos protege, nos alienta, nos fortalece constantemente. ¿Qué tenemos que hacer? Abrirnos, decir sí, Señor. Si nosotros nos abrimos a esta providencia amorosa, porque tampoco Dios se va a imponer. San Agustín nos decía, el Dios que te creó sin pedirte permiso no te va a salvar sin pedirte permiso. Todo está en nuestro decir sí, como nuestra madre. Por eso nuestra madre es gran modelo para nosotros, porque con su sí se desencadena esta historia de la salvación que culmina con la venida del Salvador. Con su sí, ella se vuelve comediatriz de toda gracia. Y para nosotros por eso es modelo, a decir sí en fe, teniendo confianza en Dios, que quiere acompañarnos como acompañó a su pueblo por la travesía en Egipto, con una columna de fuego, en la noche columna de nube, en el día. Él siempre quiere estar con nosotros, por eso nos dejó los sacramentos, para dejarnos ahí su presencia. Espero que nos esté sirviendo esto para reconocer todas las gracias, todo el amor que Dios nos tiene, y no debemos de fijarnos tanto en el maligno. Otra cosa más que debemos de tener en cuenta en nuestra actitud cristiana, esa liberación que nosotros pedimos y que se nos es concedida sin lugar a dudas en el Padre Nuestro, sobre todo en esa cláusula, ¿verdad? Líbranos del mal. Y entonces, pues en la medida en que estemos unidos, atados al Padre con esta oración del Padre Nuestro continua en nuestras vidas, nosotros no podemos ser influenciados por el espíritu del mal. También nosotros tenemos el poder y el amor del Espíritu Santo. Empezando por el ejemplo que nos dejó Jesús, que en su condición humana también Jesús fue dirigido, guiado, protegido, fortalecido por el Espíritu Santo. Si leemos sobre todo el Evangelio de Lucas, todos los sinópticos, se ve claramente la intención del evangelista de decirnos cómo el Espíritu Santo está guiando toda la acción, la misión de Jesús. Nos dice cómo el Espíritu Santo lo guió al desierto. Nos narra Lucas también cómo recibió esa unción por parte de Dios en su bautismo, etcétera, etcétera. Para nosotros es modelo en su humanidad. En el Evangelio de Mateo tengo esos pasajes, léanlos, Mateo capítulo 1, 18, capítulo 3, 16, Lucas 4, que es cuando habla en la sinagoga y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí para proclamar la buena nueva, cuando empieza entonces su misión. También de manera semejante, nosotros los cristianos somos habitados por el Espíritu Santo. También nosotros somos morada del Espíritu de Dios desde nuestro bautismo. Él es nuestro defensor. Y cuanto más vivamos nosotros en el Espíritu, mientras más estemos abiertos a su acción, pues más protegidos, más inmunizados estaremos contra los ataques del maligno. Así que ahí les dejo también esos pasajes para su reflexión. También finalmente, hermanos y hermanas, aparte de todos estos dones, todavía nos faltan más. Estamos bajo la protección. No nos ha dejado huérfanos nuestro Dios, nos ha dejado bajo la protección de nuestra Madre María, de todos los santos, de todos los ángeles.
con este título único. María es imagen escatológica de la iglesia y con ella los ángeles y los santos. La iglesia triunfante, ¿a qué se dedica? Pues la actividad de la iglesia triunfante es de intercesión, el de interceder hasta que toda la humanidad haya sido consumada su estancia en la tierra. Por eso, como les comentaba, para nosotros María es modelo para nosotros. Ciertamente los santos por igual son modelo a seguir en cómo ellos han triunfado en medio de la actividad humana, igual que nosotros, con los mismos problemas, con problemas de carácter, con persecuciones, en guerras, personas laicas, personas presbíteros, etcétera, etcétera. Entonces ellos están ahí para auxiliarnos en ese combate, en esa lucha contra el maligno. La tradición de la iglesia reconoce ciertamente el papel de María como intercedora. Por eso dirigimos muchas veces nuestra oración para que ella tome esa oración y la lleve a nuestro Señor. Y ciertamente desde el principio en el libro de Génesis se ve cómo su oposición al maligno, cómo aplastaría la cabeza de la serpiente. Y también de una manera secundaria, pues la Iglesia Católica siempre hemos venerado a los ángeles, a los santos, reconociendo en ellos como poderosos intercesores ante Jesús. Así que aquí está el tema de qué tanto poder tiene el diablo. Pues un balance, sí tiene influencia, sí acecha, sí está detrás de las almas. Tenemos el testimonio escriturístico y también de muchos santos. No se puede negar su existencia, pero como lo hemos visto el día de hoy, no se puede equiparar con el poder de Dios. ¿Quién es como Dios? Nadie es como Dios. Y de hecho les dejo el siguiente tema que quiero tratar con ustedes para la semana que entra, es la tentación y el maligno, un tema un tanto relacionado en esta serie que estoy titulando El cristiano ante el maligno. ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Cómo debemos nosotros de ver esto? Entonces el siguiente tema que espero tratar es sobre la tentación. Así que pues espero que se hayan llevado algo bueno de este tema. Es para mí un gusto poder compartirlo por medio de estas redes sociales. Les invito como siempre que me sigan en los diferentes canales, que estén pendientes de las diferentes formaciones que ofrecemos aquí en el instituto. Tenemos nuestro canal de YouTube, vayanalmundo.tv, o si buscan en YouTube, en la cajita de búsqueda, Instituto de Formación Vayan al Mundo, lo pueden encontrar. Ahí tenemos ya varios cientos de videos de formación libres de costo, todo para ustedes. También tenemos en nuestra página de Facebook, facebook.com/Vayan al Mundo, así como nuestro sitio web vayanalmundo.com. Así que pues muchísimas gracias, era lo que quería compartir con ustedes. Si ven este video después de que se haya compartido en vivo, pueden seguir dejando sus mensajes, sus preguntas, sus sugerencias para otros temas, y ciertamente vamos a tratar de compartir con ustedes todo eso. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Juan Carlos Moreno. Hasta la próxima. Paz y bien siempre para ti.